Muy bien la condesa. Eugenia de Chico. Sí, muy open mind la condesa. No sé Sí, si sí, usted sí, considera no se lo come mismo. ninguna. Pero nadie le preguntó a Chiche cómo lo tiene él, si quieto o a control remoto. No sé, bueno. Pero los buenos modales y el sexo es un lindo tema. Porque, digamos, uno... ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Y sí, el sexo con buenos modales es de buena educación. O sea, que yo... ¿Qué cosa es de buena educación? Chucha, a ver, hay se que metió tener en una buena, que no sé si va a Leonor, salir. ¿no hay que tener buena educación en el sexo también o uno es así? ¿Usted qué está esperando que yo le diga? Lo que usted quiera. Pero, por ejemplo, ¿es de buena educación usar un consolador en la mesa? No. No, me parece No. que en la mesa no. No, por eso. Es ¿Ves a ahí la lo mesa. bueno modal? No es en la mesa, es a Por la ejemplo, mesa. usted abre... Si hay otra gente, no. Mirá cómo te abre la puerta, ¿no? Y de repente empezamos a hablar. Ahí está, por ejemplo, discúlpeme, usted entra a una educación, a una habitación. Entra a una habitación. Y hay una persona haciéndole sexo oral a la otra. ¿Hay que decir buen provecho o...? A vos te pasó. Sacame la mano del sí. A vos te pasó. No me sabe, no me... no. Abriste la Mira, puerta mira, en mira. el camarín. No me venga. En ese camarín entraste. Vaya para allá. Cuando entraste... No haga viste- transferencia, no haga transferencia. y Vaya para viste allá. a una señorita... Vaya para allá, le hago la fuerza, vaya para allá, por favor. Y aparte cuando se para avise, así, y para no mandamos a toda la gente para el otro lado del canal porque si no se descompensa. A mí me enseñaron que nunca hay que decir buen provecho. No, palala. No. No. Tengo un ratonazo. Ya. Me da Usted miedo, me da tiene... Ahora, ya que estamos en tema, Leonor, ¿no? Porque chichitos ahí juguetitos. Explíqueme el tema, porque... Si tiene juguetitos, Leonor, le estoy preguntando, así como para amenizar. No. Yo soy una persona, pero que necesita muy poco. Lo que sí necesito no es fácil de conseguir. Si necesita poco, cuente conmigo. Pero muy poco. No me escuchó todo lo que dije. Dije, lo poco que necesito es muy difícil de conseguir. Claro. Pero juguetitos no. No No, tiene. más artesanal lo tuyo. Totalmente. Más artesanal. Claro. Sí, Está bien. sí. Bueno, Perfecto. ¿quiere seguir metiéndose en problemas? No, ¿Qué? Creo que se le pone a la etiqueta de handmade. Ajá. Hecho a mano. Hecho a mano. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo le va? Dale, Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bien, muchas gracias, bien. Te subió la apuesta, ¿no? Sí, me subió el calor más que la puesta. Vamos a ir hablamos un segundo de Pacino. Un segundo de Pacino. No, como quiera. ¿Quiere hablar de la peluca de Pacino? ¿Usted dice que peluca? Lo declaró él, ahora salió en la Rolling Dice Stone que de Estados Pacino tiene Unidos. peluca. Dijo que está muy orgulloso de su peluca. Lo dijo en un reportaje. Ah, no diga. Sí. en ¿Quiere la traer Rolling las Stone de pruebas? Porque traiga las pruebas, porque tiene mucho... Te traigo la... No sé, es la Rolling Stone de Estados Unidos. Cuando se traduzca acá, la traigo. Déjelo ahí, entonces no hablemos de Al Pacino. Pero pero fue muy buena la Muy buena imitación su de Kevin Spacey. De Fue Kevin Spacey. mejor que la de Johnny Depp. Mejor, claro. A mí me Sí. gustó, a mí me parece más fidedigna la de Johnny Depp y la otra es un poco más histriónica. Lo que él pasa no es se que siente- cuando uno imita, Tiene que subirlo. acentúa Claro. los rasgos del imitado. Muy lindo ¿no? cuando que se da vuelta y mira para otro lado y se toca así la panza. Muy lindo, lo admiro mucho. Bien, continuamos entonces. Ahora se cumplieron 5 años de la muerte de Jorge Ginsburg Ujú. y vamos a recordarlo en este informe con esta entrevista interna y nos vamos a reír mucho.